Buenas noches, queridos amigos y colegas. Es para mí un honor y siento una gran alegría de poder estar con ustedes esta noche y compartir estos momentos. Me ha tocado ahora hablarles acerca de un tema muy importante, que es la enfermedad venosa crónica y las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2. En esta exposición vamos a compartir un poco acerca de la fisiopatología, del diagnóstico diferencial y el manejo integral de esta patología. Espero que la charla sea un momento para compartir y sobre todo para refrescar conocimientos para que nuestros pacientes se beneficien. Cuando hablamos de epidemiología, nos vamos a dar con una ingrata sorpresa. La enfermedad venosa crónica presente en todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 es una epidemia silenciosa. Ocupa el 89% de todos los pacientes con diabetes. En el mundo, 537 millones son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Hay una proyección de que en el año 2045 700 millones de personas tendrán diabetes. Y en América Latina, 1 de cada 3 personas no está diagnosticada. Hay un intervalo diagnóstico de 5.3 años. Entre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad venosa crónica se encuentra que el 78.7% de los casos precedió al diagnóstico de la enfermedad venosa crónica. En la microangiopatía diabética, el daño endotelial es el eje central de la enfermedad venosa crónica. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una incompetencia valvular, se genera una hipertensión venosa, lo que produce una fuerza de fricción anormal en el interior de los vasos. Esto es el shear stress. Esto activa al endotelio, el cual libera los diversos factores de crecimiento y señales de alarma inflamatorias, como por ejemplo el interferón gamma, el ICAM-1, el BCAM-1, perpetuando la inflamación y el daño crónico. Pero, ¿qué cosa es o cuáles son esas citoquinas y factores de crecimiento? Por ejemplo, acá intervienen el VEGF, que es el Vascular Endothelial Growth Factor. Es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es una proteína que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, llamada angiogénesis, y aumenta la permeabilidad vascular. Otra importante citoquina es el factor de necrosis alfa. Es una citoquina proinflamatoria clásica que promueve la inflamación sistémica y local, alterando la función de la pared vascular. También se libera la interleucina 1 beta, que es otra potente citoquina proinflamatoria que amplifica la respuesta inflamatoria y el daño tisular. La interleuquina 6, con funciones tanto proinflamatorias como reguladoras, implica en la fase aguda de la inflamación del daño endotelial. La interleuquina 8, que es una quimioquina que atrae y activa a los neutrófilos hacia el sitio de la lesión tisular. El ICAM-1 es una molécula de adhesión intercelular. Es una proteína expresada en la superficie de las células endoteliales que facilita la adhesión y la migración de los leucocitos desde la sangre hasta los tejidos inflamatorios. La molécula de adhesión celular vascular, que es el BCAM-1, es otra molécula de superficie endotelial que colabora en la captura y entrada de las células inflamatorias en la pared del vaso. ¿Cuál es el resumen de ese proceso? La secuencia indica que cuando hay una incompetencia valvular se genera hipertensión venosa, lo que produce una fuerza de fricción anormal en el interior de los vasos. Esto activa el endotelio y el endotelio libera los diferentes factores de crecimiento y señales de alarma inflamatorios, los que ya citamos. Finalmente se perpetúa la inflamación y el daño crónico en la vena. Esta diapositiva está diseñada para ver cuál es la clasificación que usamos
en los pacientes que tienen enfermedad venosa crónica. Y es una herramienta diseñada desde el 2020, que la conocemos con la famosa escala del CEAP2, que evalúa los diferentes tipos clínicos de estadiaje, ¿no? De 0 a C2, por ejemplo, va siempre de menos a más. C0 es sin signos visibles, C1 ya cuando hay telangiectasia es menos de 3 milímetros, C2 cuando hay venas varicosas iguales o menores de 3 milímetros, y la C2R es igual a todas las varicosidades recurrentes. R, cuando veamos R en la clasificación, significa recurrentes. La siguiente parte de la clasificación clínica es de C3 a C4. C3 va desde el edema venoso hasta la C4C, que es una corona flebestásica. En el C5 a C6 vemos que la C5 es una úlcera cicatrizada y la C6R es una úlcera activa. ¿Qué llama la atención? Que en la diabetes mellitus tipo 2, la neuropatía periférica enmascara los síntomas típicos. ¿Cuáles son los signos típicos? Pesadez y dolor. El edema se atribuye erróneamente a causas cardiorrenales y la presentación habitual se da fundamentalmente en los estadios del C3 al C6. El complemento es hacer un ecodoppler venoso para poder diagnosticar. Vamos a ir un poquito más rápido en lo que es la exposición para detenernos en las partes más importantes. Esta diapositiva trata acerca de los mecanismos de la microangiopatía diabética y tienen que ver mucho con la hiperglucemia. Entonces, cuando hay hiperglucemia, vamos a ver que se activan vías moleculares, que hay un daño capilar estructural y hay finalmente una enfermedad panvascular diabética. Tenemos que saber que es muy importante de que por cada 1% del aumento de la hemoglobina glicosilada, aumenta la prevalencia de neuropatía, retinopatía y microalbuminuria. De que cuando hay un porcentaje mayor a 7, hay un incremento del 35% en riesgo de eventos macrovasculares. Tenemos que saber también que la enfermedad panvascular diabética se divide en lo que es microangiopatía diabética y macroangiopatía diabética. En la microangiopatía hay daño endotelial, aterosclerosis. En la macroangiopatía hay el daño endotelial, engrosamiento de la membrana basal, adhesión de eritrocitos y plaquetas y microtrombos. ¿Qué es lo importante en esta diapositiva? Que la hiperglucemia crónica va a ocasionar mecanismos moleculares que van a dañar. Y es que el asesino silencioso, que es la diabetes mellitus tipo 2, agrava la enfermedad venosa crónica y hace finalmente que esto sea un círculo vicioso. Partimos de una hiperglicemia crónica, una disfunción endotelial, se activan las citoquinas de la inflamación, hay un acúmulo pronto de leucocitos, se daña el endotelio, se dañan las válvulas, hay una hipertensión venosa, hay un daño en los capilares y un edema. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que haya aparición de fístulas arteriovenosas, porque la hiperglucemia abre las válvulas capilares y desvía el flujo arterial venoso. Se producen los shunts AB y la isquemia e hipertensión venosa capilar. Hay un daño amplificado del glicocálix, hay una remodelación vascular sinérgico y hay un estado final protrombótico que ocasiona que haya un aumento en la coagulación plasmática, una disminución de la fibrinólisis, una hiperrespuesta plaquetaria y va a haber un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y síndrome posttrombótico. En resumen, y lo que quiero que graben es de que es un círculo vicioso ocasionado por la hiperglicemia. No hago ruido, pero causo Es grandes importante daños. saber que el 53
20% de las personas con enfermedad venosa crónica tienen ya un diagnóstico de diabetes mellitus. La glucemia en ayunas es un factor de riesgo independiente de una enfermedad venosa crónica precoz, sobre todo en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo comunes? La edad, el sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, la hipertensión arterial, gestaciones, antecedente familiar, tabaco, alteraciones en la circulación de miembros inferiores. ¿Cuáles son los aspectos patológicos comunes? El estrés oxidativo, la inflamación, la hiperfiltración, la disfunción endotelial, la hipermeabilidad, la sobrecarga linfática, el edema, la microangiopatía, la neuropatía. En conclusión, hechos que hagan una patología en lo que es la permeabilidad del endotelio. Recordamos factores de riesgo comunes: edad avanzada, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, antecedente familiar, tabaquismo, embarazo, mal estado nutricional. Vamos a hablar ahora en esta diapositiva acerca del diagnóstico diferencial de las úlceras. Entonces hemos hecho un cuadrito donde diferencia la patología producida por insuficiencia venosa crónica y la producida por una neuropatía y una arterial, ¿no? Entonces vemos que la insuficiencia arterial, en lo que se refiere a la localización, es que en la venosa está en el malleolo medial, en la neuropática la úlcera se ubica generalmente en la planta, y cuando hay una insuficiencia arterial se produce el daño en la parte distal, los dedos. El dolor es moderado en la venosa, ausente en la neuropática, intenso en la parte arterial. Los bordes de la úlcera son irregulares superficiales en la venosa, regulares rodeados de callo en la neuropática, definidos y necróticos cuando hay una insuficiencia arterial. El edema es prominente en la venosa, variable en la neuropática, y en la arterial no hay edema. El callo perilesional no está presente en la insuficiencia venosa, sí en la neuropática, y tampoco está presente en la arterial. Es muy frecuente la coexistencia de enfermedad venosa crónica y diabetes mellitus, como habíamos conversado. Y la neuropatía puede enmascarar el dolor venoso. Entonces hay que valorar siempre el contexto clínico completo e índice de sospecha alto. ¿Cuál es el impacto de la microangiopatía diabética en la cicatrización de úlceras venosas? Vemos que hay un mecanismo central. Una hipertensión capilar crítica mayor a 60 milímetros de mercurio ocurre por igual en diabéticos y no diabéticos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la cicatrización. La microangiopatía diabética compromete profundamente la reparación tisular, porque siempre está permeable el endotelio. ¿Qué factores deterioran la cicatrización? Disfunción endotelial inducida por la hiperglucemia, estrés exudativo, disfunción leucocitaria, neuropatía periférica. Total, eso hace que se aumente la susceptibilidad a las infecciones y a la ruptura tisular recurrente. Hay una herramienta fundamental para el diagnóstico que es la capiloroscopía. Es una herramienta no invasiva que documenta el deterioro microvascular, las anomalías capiloscópicas de diabetes mellitus tipo 2, indican una reserva capilar comprometida y una mayor resistencia microvascular. Ambas agravan la hipertensión venosa preexistente y forman un círculo vicioso. Además, también saber que esta presión venosa también afecta la retina, ocasionando una retinopatía por fuga capilar y edema macular, en analogía directa con el papel de la hipertensión venosa en cambios cutáneos de los miembros inferiores. El dobecilato de calcio, la besarona naftazona,
extractos vegetales como flavonoides, diosmines, saponinas, actúan directamente en el endotelio venoso y reducen la inflamación de la pared vascular. Acá he puesto un análisis más a profundidad acerca del dovelicilato de calcio y básicamente se tiene algunos mecanismos de acción que van a reducir la permeabilidad capilar porque hay una activación y una modulación inflamatoria de todas las coenzimas que ocasionan inflamación, como la disminución de interleucina 6, la disminución del interferón tipo gamma, la disminución del ICAM 1, la inhibición del factor de necrosis tumoral, y esto se ha encontrado incluso en el vitrio cuando disminuye la permeabilidad vascular y el daño endotelial, ¿no? ¿Cuál es la posología y seguridad? Una dosis de 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo según indicación clínica. Tiene un perfil de seguridad avanzado. Las interacciones no se han reportado aún. ¿Cuándo hace efecto el dovelicilato de calcio? Generalmente a los 2 meses. Esta lámina consiste en presentar diversos estudios para ver cuál es la evidencia emergente en microangiopatía diabética en lo que se refiere a dovelicilato de calcio. Esos estudios comprenden del 2023 al 2025. Se los voy a dejar para que después ustedes lo revisen con calma, pero básicamente en todos estos estudios se ha demostrado de que el dovelicilato de calcio disminuye la permeabilidad del endotelio y que esta permeabilidad además se hace más intensa cuando hay fenómenos crónicos de hiperglucemia, que se activan los mecanismos de la inflamación y se comportan como un círculo vicioso. ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico? Hay un manejo conservador y avanzado de las heridas, el rol de la compresión. Siempre se tiene que evaluar la presión arterial previa, tiene que haber una terapia de compresión con el uso de medias graduadas o medias de presión, que es lo que hacen es mejorar el retorno venoso, disminuir la hipertensión venosa y disminuir el edema. Esta es una piedra angular. Siempre hay que hacer un ejercicio terapéutico, caminar, entrenamiento isocinético. Mejorar el estilo de vida, que consiste en la elevación de miembros inferiores, reducción de peso, evitar la bipedestación prolongada, usar una vestimenta no ajustada. Un quinto pilar es el manejo avanzado de las heridas, utilizar apósitos avanzados según tipo de exudado, desbridamiento, control de infección, estado nutricional y metas glucémicas con determinantes para el pronóstico de la cicatrización. ¿Cómo manejamos esta importante patología que causa tanto dolor a nuestros pacientes? Pues la respuesta es en equipo. El manejo multidisciplinario entre la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus tipo 2. El equipo multidisciplinario es indispensable. Tiene que haber un endocrinólogo o un diabetólogo o en su defecto un internista que aseguren que el control glucémico disminuya a menos de 7 en la hemoglobina glicosilada. Este cuadro se los voy a dejar para que lo tengan, pero es muy importante porque habla de términos de la insuficiencia venosa crónica, microangiopatía diabética en diabetes mellitus 2. Esta puede ser la diapositiva más importante de toda la exposición porque es la parte práctica. Analiza el flujograma de atención de la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus tipo 2.
En esa diapositiva resume todas las fuentes que he buscado en estudios de metaanálisis. También se las voy a dejar para que Marielita muy gentilmente les comparta. Este cuadrito es el cuadro resumen acerca del rol y mecanismo del dobecilato de calcio en la microangiopatía diabética. Como vemos, ahí vemos un vaso que cuando está sometido a una hiperglicemia, rápidamente se agregan plaquetas, hay una rigidez eritrocitaria, edema e hinchazón, se rompe la permeabilidad, aparece la cascada de la inflamación, fuga de líquido e inflamación, destrucción de válvulas, edema, etc. Gracias al dobecilato de calcio, vamos a tener luego de unos 3 meses un endotelio protegido con una flexibilidad eritrocitaria donde ya no va a haber una inflamación crónica. Tenemos que saber que la regulación de la permeabilidad capilar es dada por la histamina y las prostaglandinas. Inhibe las sustancias vasoactivas y proinflamatorias que debilitan la pared endotelial, reduce significativamente la fuga de líquido. El dobecilato tiene una acción reológica y mejora el flujo sanguíneo, disminuye la hiperviscosidad plasmática porque reduce el fibrinógeno, reduce la hiperagregación plaquetaria e incrementa la flexibilidad de los eritrocitos. Tiene un efecto antioxidante endotelio protector. Neutraliza los radicales libres, o sea, el estrés oxidativo, modula la producción de óxido nítrico, protege el endotelio del daño crónico. En los linfocitos hay una modulación linfática. El dobecilato de calcio favorece el drenaje de líquido intersticial acumulado y estimula la capacidad de reabsorción del sistema linfático. Utilidad clínica del dobecilato: alivia síntomas, pesadez, dolor, parestesis, edema, complementa terapias compresivas y control glucémico. Termino la exposición con la máxima del juramento hipocrático primum non nocere, primero no hacer daño, para que nosotros le demos calidad a nuestros pacientes en el trato amical y el consejo sincero para que bajen esas glucosas y eviten esos daños crónicos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos después de mucho tiempo. Me pueden escuchar, yo también los puedo escuchar. La amistad es para siempre. Le agradezco a Laboratorios OM y sobre todo a Mariela, que ha permitido que esta charla sea motivo de una unidad en defensa de la permeabilidad del endotelio. Muchas gracias, amigos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. La insuficiencia venosa causa flujo reverso. Esto inicia la cascada de inflamación. Los mediadores aumentan la permeabilidad. Los neutrófilos migran al tejido. El tratamiento logra la curación. You've put a spell on me. And I hope that you never decide to set me free. The way you're moving, pero causo grandes daños. Got me moving my own feet. Greatest feeling. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Ay, ¿por qué no me cuidé? Moving next to me.